Mi esposo trajo a su amante embarazada a casa, me obligó a pagar todos los gastos de su embarazo, e incluso exigió que mis propiedades fueran heredadas por sus hijos. Sonreí con desprecio. Un hombre que se casó por dinero claramente había olvidado su lugar. Mi esposo, Alberto, regresó de un viaje de negocios de 6 meses con su primer amor, Claudia. Claudia ya estaba embarazada de más de 3 meses. Alberto dijo que la vida de ella era difícil y que quería que se quedara en nuestra casa temporalmente. Mientras miraba su vientre visiblemente embarazado, sentí una ola de ira. Oh. Apreté los puños y miré a Alberto con rabia, preguntando, ¿no piensas explicar nada? Después de hablar, él suspiró y suavemente le dijo a Claudia, déjame llevarte a elegir una habitación primero. Yo me encargo de esto. El tono suave de Alberto me dejó atónita. En nuestros 5 años de matrimonio, nunca me había hablado así. Bajo mi atenta mirada, él sostuvo a Claudia mientras subían las escaleras, y el conductor traía 3 maletas grandes. Parecía que Claudia había mudado media casa aquí. Aunque Claudia se veía incluso más saludable que yo, Alberto la protegía como si fuera una muñeca delicada. Oh. Mientras escuchaba las risas irritantes de arriba, estaba a punto de subir cuando sonó el timbre. Los padres de Alberto entraron con caras sombrías, aparentemente sin notar mi presencia, y rápidamente subieron las escaleras. Los seguí y escuché a Alberto apartando a sus padres y diciendo sinceramente, no quería ocultarles esto. El embarazo de Claudia fue inestable al principio, y temía que algo pudiera salir mal. Espero que puedan entenderlo. Claudia y yo nos amamos, y el bebé en su vientre es su nieto, después de todo. Por favor, no la culpen. Oh. Pensé en nuestros 5 años de matrimonio. Cada vez que tenía desacuerdos con su madre, Alberto siempre decía que su madre era mayor y que debía tener más paciencia con ella. Nunca se puso de mi lado. Siempre pensé que era solo su personalidad. No fue hasta hoy, al verlo proteger a Claudia en cada momento, que me di cuenta de que había sido una tonta todo este tiempo. Claudia intervino, tomando la mano de la madre de Alberto. No quise arruinar el matrimonio de Alberto. Realmente nos amamos. Espero que puedan entenderlo, tío y tía. Oh. La ceja fruncida de la madre de Alberto se fue relajando gradualmente mientras me miraba de reojo en la puerta. Sabía que estaba dudando. Durante los últimos 5 años, había estado transfiriéndole los gastos de manutención cada mes. Cualquiera podía ver que la situación financiera de Claudia no se comparaba con la mía. De repente, los ojos de Claudia se enrojecieron y comenzó a sollozar. El niño en mi vientre es inocente. Pase lo que pase, lo daré a luz. Pueden regañarme todo lo que quieran, pero espero que no lastimen a mi hijo. Alberto le secó las lágrimas de las comisuras de los ojos con una expresión dolida y su voz cargada de resentimiento. Oh, mamá, respóndele rápido. Sabes que las mujeres embarazadas necesitan mantener sus emociones estables. Después de nuestra boda, los padres de Alberto comenzaron inmediatamente a presionarnos para tener un hijo. Durante 5 años, mi vientre no mostró señales de embarazo, y sabía que los padres de Alberto habían dicho muchas cosas desagradables a mis espaldas. Considerando el tema de continuar la línea familiar, el padre de Alberto, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Después de todo, Claudia lleva en su vientre al descendiente de nuestra familia. Todos deberían tratar de controlar sus temperamentos durante los próximos meses. Oh. Tan pronto como terminó de hablar, todas las miradas se dirigieron a mí. Parecían un frente unido, y por un momento me sentí como la extraña. No pude evitar soltar una risa fría. ¿Nadie quiere saber mi opinión? Al ver mi desagrado, Alberto se colocó enfrente de Claudia, visiblemente molesto, y me cuestionó. ¿Estás sorda, Isabel? Ya te hemos dicho todo de frente. ¿Qué más quieres saber? No pude evitar reírme fríamente. Mi esposo había estado de viaje de negocios durante 6 meses y regresó con una sorpresa tan grande para mí. No solo no ofreció ninguna explicación cara a cara, sino que además tuvo la audacia de adoptar ese tono autoritario conmigo. Oh. Al ver que permanecía en silencio, Claudia comenzó a llorar nuevamente, jalando la muñeca de Alberto mientras sollozaba. Si Isabel realmente está enojada, tal vez debería irme. La madre de Alberto, al escuchar esto, se mostró descontenta y respondió inmediatamente. Llevas en tu vientre al nieto de nuestra familia. ¿Cómo podríamos dejarte ir después de decir esto?
Alberto me miró fijamente y dijo: «Claudia lleva a mi hijo después de todo. Si tienes alguna objeción, solo puedes desahogarte conmigo en privado. No permitiré que la lastimes». Claudia entonces tiró de la muñeca de Alberto con urgencia y dijo: «No, tampoco quiero que sufras. Me rompería el corazón». Oh. Las breves palabras de Claudia hicieron que los ojos de Alberto se enrojecieran. Los padres de Alberto asintieron aprobadoramente al escuchar esto, visiblemente satisfechos con Claudia. No podía escuchar más y me di la vuelta para irme. Punto. Me encerré en el dormitorio principal toda la tarde sin salir. Las risas desde la sala eran particularmente irritantes. Por la tarde, la señora Wilson tocó la puerta y entró para decirme que Claudia había querido quedarse en mi dormitorio principal, pero que la madre de Alberto lo había impedido. Punto. Ella dijo que aún contaba con el respaldo de la familia Álvarez y que todavía necesitaban su ayuda para varios asuntos del hogar, por lo que no podían enfurecerla por completo. También dijo que todos los gastos relacionados con el embarazo serían pagados por usted. Dado que no puedes tener hijos, al menos puedes participar y experimentarlo. Oh. En ese momento, mi cara palideció. Pregunté: ¿hay algo más? La señora Wilson agregó: dijeron que, como no tienes hijos, todos tus bienes pertenecerán a este niño en el futuro. No pude evitar reír. Toda esta familia realmente había calculado bien. Aunque estaba furiosa, no lo mostré. Sabía que ahora no era el momento adecuado. La señora Wilson preguntó qué quería hacer a continuación, y solo sonreí y le dije que continuara como de costumbre. Hace 5 años, había vuelto a casa para llorar y hacer un escándalo con mis padres, diciendo que no me casaría con nadie más que con Alberto. Oh, mis padres ya tenían a un posible yerno en mente. Estaban interesados en Francisco Mendoza, el único hijo de la familia Mendoza. La familia Mendoza ocupaba un lugar destacado en la ciudad del Río. Francisco y yo habíamos sido vecinos desde la infancia, y mis padres siempre lo quisieron, a menudo invitándolo a cenar. Pero yo nunca había sentido ese tipo de sentimientos por Francisco. Siempre les dije a mis padres que nuestra generación debería tomar sus propias decisiones sobre el matrimonio, y que seguramente Francisco tampoco estaba interesado en mí. Pero mis padres me dijeron que si Francisco no tenía sentimientos por mí, no se habría ofrecido tantas veces a recogerme y llevarme a casa después de salir a jugar. Oh, en verdad, no me importaba si Francisco tenía sentimientos por mí o no. En ese momento, después de conocer a Alberto, mi corazón se dedicó por completo a él, y naturalmente no quería casarme con Francisco. Después de casarnos, Alberto sugirió proactivamente ayudarme a gestionar la empresa, dejándome como una esposa ociosa. No lo rechacé. Creía que marido y mujer debían estar unidos, y la familia de Alberto tenía un trasfondo bastante común. Pensé que, dado que él quería hacerse un nombre en su carrera, entonces debería ayudarlo. Oh. Mis padres y mi mejor amiga me habían aconsejado que lo pensara bien. Después de todo, antes de la boda, mis padres me habían dicho que Alberto no se casaba conmigo solo por amor, sino también por mi trasfondo familiar. Les dije que no me importaban esas cosas. Mientras él me amara de verdad, no había problema. Después de casarme, los padres de Alberto empezaron a vivir una vida cómoda. Dejaron sus trabajos en la fábrica y vivían muy bien gracias a los gastos de manutención que Alberto les transfería cada mes. Incluso presumían de que ahora Alberto era un CEO, lo que provocaba que muchos de los familiares de Alberto acudieran a él en busca de ayuda. Oh, esos familiares incluso pedían a Alberto que arreglara matrimonios para sus hijos, exigiéndole que intentara emparejarlos con personas importantes de la ciudad del Río. Ante esta situación en la familia de Alberto, no estaba ansiosa. Pensé que, dado que mi familia era adinerada, ayudarlos un poco más no haría daño, pero Alberto no lo sabía. Esa noche, encerrada en mi habitación, cada rincón de mi mente ardía en recuerdos amargos y en planes de revancha. Ya no era solo el dolor de la traición, era la rabia de cada humillación acumulada, de cada vez que me sentí ignorada, sustituida. Había soportado insultos velados, desprecios y burlas en silencio, pero ver a Claudia en mi casa, ostentando su lugar como si fuera la legítima, era la gota final. No había marcha atrás. Sentía como un nuevo fuego se encendía en mí, uno que no se apagaría hasta que ellos pagaran por cada segundo de humillación. Esa misma noche, llamé a Miguel, mi abogado de confianza, quien siempre había estado a mi lado,
incluso cuando Alberto insistía en que debía cortar lazos con él. «Miguel, necesito tu ayuda», le dije, conteniendo el temblor en mi voz. A través del teléfono, noté su pausa, y cuando respondió, lo hizo con esa voz firme que me devolvía un poco de control. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites». A partir de ese momento, comencé a actuar con la precisión de una cazadora. Miguel y yo habíamos planeado todo de forma impecable. Cada papel firmado, cada transacción y cada movimiento legal era un paso hacia la trampa que les estaba tendiendo. Quería que ellos, confiados y arrogantes, sintieran que tenían la victoria en sus manos, que creyeran que habían ganado. Pero, en realidad, estaban cayendo en un abismo del cual no saldrían jamás. El primer golpe debía ser sutil, algo que los confundiera, pero que no levantara sospechas inmediatas. Durante una de nuestras cenas, me permití lanzar una pequeña advertencia velada, una pista de lo que estaba por venir. «Claudia, ya que has estado aquí por un tiempo, pensé en decirte que se aproximan unos cambios legales sobre la propiedad de la casa», mencioné con calma mientras cortaba un pedazo de carne en mi plato. Claudia, confiada como siempre, apenas levantó la vista, pero Alberto me miró fijamente, como si intentara descifrar mi intención. «¿A qué te refieres con cambios, Isabel?», preguntó él, en ese tono irritado que solía usar cada vez que sentía que alguien cuestionaba su autoridad. Lo miré, sosteniendo su mirada desafiante, y me permití una sonrisa fría. «Nada de lo que debas preocuparte, querido», respondí, con un tono tan gélido que casi sentí cómo se tensaba su mandíbula. Sentí un placer oscuro al ver su incomodidad, pero sabía que debía contenerme. El momento de la verdad aún no había llegado. Durante las siguientes semanas, me dediqué a ejecutar cada paso de mi venganza con precisión. Con la ayuda de Miguel, aseguré que todas las propiedades quedaran en mi nombre. Alberto nunca tuvo ni un segundo de sospecha. Estaba tan convencido de que su poder sobre mí era absoluto, que no notó cómo, poco a poco, todo lo que creía suyo pasaba a mis manos. Cada transferencia, cada cuenta a mi nombre y cada documento firmado eran ladrillos de la jaula que construía para él. Mientras tanto, cada día que pasaba, soportaba la nauseabunda escena de Alberto y Claudia, comportándose como la pareja perfecta en mi casa. Los veía riendo, compartiendo miradas, gestos de cariño, como si el amor verdadero hubiera llegado a sus vidas. Mi ira crecía, pero la mantuve controlada, sabiendo que pronto ellos serían los que sufrirían. Llegó el día en que todo estaba en su lugar. Decidí hacer mi primer movimiento real durante una cena formal con amigos y conocidos de Alberto. Sabía que los dos disfrutarían de cada mirada, creyendo que eran la pareja que todos envidiaban. Al final de la cena, me levanté y brindé por el futuro. En ese instante, vi cómo Claudia y Alberto se miraron con complicidad. Sin embargo, al posar mi copa sobre la mesa, me permití un instante de triunfo y anuncié, mirando a Claudia: «Quiero felicitar a Claudia. No es cualquier persona quien se convierte en madre, aunque sea sin tener nada propio en el mundo». La sonrisa de Claudia se congeló en su rostro, mientras Alberto trataba de disimular su incomodidad. Yo mantuve la expresión firme, sin dejar lugar a dudas de que estaba al tanto de su situación precaria. Vi el pánico en sus ojos. El primer toque de su derrota había comenzado. Mi pequeño discurso aquella noche fue solo el comienzo. Después de esa cena, sentí el cambio en el ambiente. Claudia evitaba cruzarse conmigo en la casa, y Alberto, aunque trataba de mantener su aire de arrogancia, ya no podía esconder la inquietud que crecía en él. Pero yo sabía que ambos aún se sentían seguros, creyendo que al final todo se resolvería a su favor. Pobres ilusos. Apenas había comenzado. La siguiente fase de mi plan fue la más dulce. Usando cada contacto que tenía, me aseguré de cortar todas las oportunidades laborales de Alberto, sin que él tuviera idea de quién estaba detrás. Sabía que él, tan seguro de su supuesta superioridad, culparía a todos menos a mí. Así que, cuando empezó a recibir rechazos en lugares donde antes era bienvenido, la frustración lo consumió. Una noche, después de que su tercer cliente del día cancelara su contrato, lo vi sentado en la sala, mirando el teléfono con el ceño fruncido. «No es fácil cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad?», le dije, con una sonrisa que no pude ocultar. Él me miró con frialdad, pero no dijo nada. Sin embargo, pude ver en sus ojos algo que no había visto antes:
duda. Sabía que ese golpe había dejado una marca en él. Claudia, en cambio, parecía vivir en una burbuja de negación. Continuaba actuando como si nuestra casa le perteneciera, caminando por los pasillos como si fuera la dueña. Una mañana, la vi en el salón, hablando por teléfono y riendo, con una felicidad tan desmedida que me pareció absurda. No pude evitar acercarme. «Parece que tienes muy buenos ánimos, Claudia. ¿A quién le debes tanta dicha?», pregunté, observándola con la calma de quien sabe que cada palabra es un paso hacia la ruina de su enemigo. «Solo hablaba con una amiga», respondió ella, manteniendo una sonrisa forzada. Yo asentí, fingiendo indiferencia, pero en mi mente ya estaba calculando mi próximo movimiento. Sabía que los padres de Alberto nunca me quisieron realmente. Siempre me miraron como una herramienta para darle estabilidad financiera a su hijo, y ahora esa misma estabilidad dependía exclusivamente de mí. Así que hice una visita amistosa a mis suegros, sabiendo que Claudia y Alberto se enterarían de la reunión. Les conté, con la expresión más dolida que pude fingir, que temía por el futuro de la familia debido a las malas decisiones de su hijo. Mis palabras surtieron efecto. Sus padres, preocupados por la imagen de la familia, comenzaron a cuestionar a Alberto sobre sus intenciones con Claudia y sobre el futuro del nieto que esperaban. Lo que más disfruté fue ver cómo Alberto empezaba a tensarse, como si cada palabra de sus padres fuera un peso que no podía soportar. Claudia, incapaz de soportar la presión, se defendía diciendo que harían todo lo posible para no decepcionar a la familia. Sus padres parecían tranquilos con sus respuestas, pero yo sabía que esa paz duraría poco. Aquella noche, cuando Claudia y Alberto regresaron a casa después de la visita a sus padres, decidí darles el siguiente golpe. Estábamos en la cocina, cuando de repente, sin preámbulos, les dije: «Tengo algo importante que anunciarles». Ambos se miraron, confundidos. Claudia, con esa expresión molesta que siempre ponía cuando sentía que alguien interrumpía su perfecta fantasía, fue la primera en hablar. «¿Qué pasa, Isabel? ¿Por qué tanto misterio?» «Estoy considerando vender esta casa y mudarme a un lugar más apropiado para mí», respondí, saboreando cada palabra, sabiendo que para ellos era un golpe mortal. Después de todo, no veo razón para mantener un lugar tan grande cuando no hay nadie que lo merezca realmente. Alberto perdió los estribos. «No puedes hacer eso. Esta es nuestra casa», gritó, acercándose a mí, con el rostro contorsionado por la furia. «No, Alberto. Esta es mi casa», respondí, manteniendo la voz tranquila. «Y si decido venderla o conservarla, es solo asunto mío. Tú y tu invitada simplemente deberán buscar otro lugar para vivir si no les gusta mi decisión». Por primera vez, vi el terror en sus ojos. Claudia, en un intento desesperado por suavizar la situación, trató de decir algo, pero su voz se quebró. Era evidente que no tenían un plan B, que habían apostado todo a que yo continuaría siendo la esposa sumisa que tanto les convenía. Durante los días que siguieron, los observé mientras trataban de encontrar una salida a su situación. Vi cómo Alberto hacía llamadas frenéticas a amigos y colegas, tratando de conseguir ayuda, y cómo cada llamada terminaba en un rechazo. Vi cómo Claudia, cada vez más nerviosa, intentaba no mostrar su desesperación, pero su fachada se derrumbaba cada vez que nuestros caminos se cruzaban en la casa. Un día, encontré a Claudia en el jardín, hablando sola, como si tratara de convencerse de que todo saldría bien. Al verme, se quedó en silencio, y no pude evitar sonreírle, disfrutando de cada segundo de su angustia. «Parece que estás pasando por momentos difíciles, Claudia. Si necesitas algo, estoy aquí, como una buena anfitriona», le dije, con la voz más dulce que pude fingir. Ella me miró con odio, pero no respondió. Sabía que estaba atrapada. La máscara de Claudia y Alberto había comenzado a caer, y en el fondo de mi corazón, una satisfacción fría y oscura crecía con cada paso que daba hacia su destrucción. El infierno para Claudia y Alberto apenas había comenzado, pero cada paso hacia su caída era un bálsamo para mi alma. Ver cómo luchaban, atrapados como ratas en un laberinto sin salida, me daba una satisfacción que nunca había experimentado. Cada día, me aseguraba de que su humillación fuera aún más dolorosa, pero sabía que para destruirlos completamente, debía ser más calculadora. Después de semanas de preparar cuidadosamente el terreno, llegó el momento de hacer público el escándalo. Claudia, con su vanidad habitual,
Había sido poco cuidadosa con los mensajes comprometedores que compartía con Alberto desde antes de mudarse a mi casa. Recopilé cada mensaje, cada fotografía que dejara en claro el tipo de persona que realmente era, y los filtré discretamente. Sabía que esto pondría la primera piedra en su ruina social. Una mañana, la llamada de Andrés, mi abogado y confidente, llegó para confirmarme que la noticia ya había estallado. «Todo el mundo sabe sobre ellos ahora», me dijo, y la satisfacción en su voz era inconfundible. Lo agradecí con sinceridad y apagué el teléfono, sintiendo que un peso se desprendía de mis hombros. Sin embargo, no mencioné nada en casa. Dejé que Claudia y Alberto descubrieran por sí mismos el escándalo en el que estaban envueltos. Al día siguiente, al bajar al comedor, los encontré en medio de una discusión. Claudia lloraba, con el teléfono en la mano, mientras Alberto, frustrado, le exigía explicaciones. Me acerqué a la mesa, sirviéndome café como si nada ocurriera, observándolos por el rabillo del ojo. Finalmente, Claudia se volvió hacia mí, buscando una salida desesperada. «¿Sabías algo de esto, Isabel?», preguntó con la voz temblorosa. Levanté la vista, fingiendo sorpresa. «¿De qué hablas, Claudia? ¿Ocurrió algo de importancia?». Ella arrojó su teléfono sobre la mesa, mostrándome el artículo en el que se detallaba cada sucio secreto de su relación con Alberto. La noticia los dejaba como los villanos perfectos, amantes sin moral que habían traicionado a una mujer honesta y devota. Mi corazón palpitaba de emoción mientras mantenía mi expresión impasible, disfrutando de cada palabra que leía. «Vaya, parece que alguien realmente estaba interesado en ustedes», comenté, lanzando una mirada de lástima calculada. Alberto, visiblemente afectado, se levantó y me miró con furia. «Esto es tu culpa, Isabel», me acusó, sin disimular su odio. Yo apenas sonreí, sin negarlo ni confirmarlo. Después del escándalo, las puertas que alguna vez se le abrieron a Alberto comenzaron a cerrarse una a una. Al principio, creía que se trataba de una simple racha de mala suerte. Como CEO de una empresa que siempre había liderado con arrogancia, jamás imaginó que quedaría desempleado, sin un solo aliado dispuesto a ayudarlo. La noticia del escándalo había corrido como pólvora, y ya nadie quería asociarse con alguien que se había convertido en sinónimo de traición. Alberto, en un intento desesperado, comenzó a buscar trabajo en cada una de las empresas que alguna vez consideró inferiores. Recuerdo verlo salir temprano cada mañana con el ceño fruncido, su traje algo desaliñado y una expresión de cansancio que no lograba disimular. Al final del día, siempre regresaba más abatido que antes, con el rostro marcado por la frustración. Cada no que recibía era como un ladrillo que construía su ruina, y yo disfrutaba sabiendo que él jamás podría recuperarse. Fue entonces cuando algunos de sus antiguos competidores, aquellos que siempre miró por encima del hombro, comenzaron a convocarlo a entrevistas, solo para humillarlo. Alberto, desesperado, acudía a cada una de esas citas, creyendo que tendría una oportunidad de redimirse. Sin embargo, esas entrevistas no eran más que una cruel burla. Los directivos se turnaban para recordarle su fracaso, preguntándole cómo era posible que el gran CEO se hubiera convertido en un paria. Lo hacían esperar en la recepción por horas, solo para luego decirle, con sonrisas fingidas, que no tenía el perfil adecuado. Algunos incluso le preguntaban cómo estaba sobreviviendo, ahora que su vida perfecta se había venido abajo. Él volvía a casa en silencio, con el peso de cada humillación en los hombros, sin atreverse a mirarme a los ojos. Yo fingía no darme cuenta de su miseria, pero cada segundo que pasaba era un triunfo más en mi venganza. Finalmente, cuando se quedó sin opciones, Alberto se vio obligado a aceptar un trabajo en un restaurante de comida rápida. El ex-CEO, que alguna vez caminaba con paso seguro y soberbio, ahora se veía relegado a servir hamburguesas y limpiar mesas, tratando de evitar la mirada de antiguos colegas y conocidos que pasaban por el lugar solo para burlarse de él. A menudo, algunos clientes que lo reconocían le lanzaban miradas de desprecio o incluso le tomaban fotos, que luego compartían en redes sociales con comentarios de burla. La imagen de Alberto, avergonzado y desgastado, era una obra de arte que disfrutaba en silencio. Claudia, por otro lado, no tuvo mejor suerte. Incapaz de mantener su apariencia y sin el apoyo financiero que tanto disfrutaba, comenzó a deteriorarse rápidamente. Eventualmente, fue forzada a mudarse a la casa de una prima, donde vivía en condiciones miserables y soportaba constantes humillaciones.
A menudo, su prima le recordaba que estaba ahí por lástima y que no se equivocara al pensar que era bienvenida. Pero el golpe final para Claudia llegó después de que el bebé naciera. Incapaz de proveer una vida adecuada para él, los servicios sociales intervinieron. La decisión fue rápida y devastadora. El bebé sería colocado en un hogar adecuado. Claudia, al escuchar la noticia, cayó en un estado de desesperación. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido, pero al contrario de ella, yo no sentí compasión. Finalmente, y sin tener más opciones para mantenerse, Claudia recurrió al único lugar donde la aceptarían. Ahora trabaja en un club llamado Noches Neón, un burdel conocido en los peores círculos de la ciudad. La misma mujer que una vez caminó arrogante por mi casa, ahora se ve obligada a soportar una vida miserable, sin dignidad ni futuro. A medida que Claudia y Alberto se desmoronaban en el barro de su propia miseria, yo avanzaba con firmeza hacia una nueva vida. Fue durante un evento de la empresa de mi familia donde conocí a Lucas, un empresario de renombre, con una fortuna que superaba incluso la de mi familia. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó en una conexión profunda y genuina. Lucas tenía esa elegancia y confianza que tanto faltaba en Alberto, y me brindaba una seguridad que me hizo ver lo insignificante que había sido mi vida anterior. Lucas y yo pronto nos convertimos en una pareja inseparable, y él, siempre dispuesto a consentirme, disfrutaba llevándome en sus autos de lujo. En una de nuestras salidas, propuse pasar frente al local donde Alberto trabajaba. Lucas, sonriendo, aceptó sin hacer preguntas, como si comprendiera perfectamente mi necesidad de cerrar el ciclo de mi venganza. Al llegar, me aseguré de que el auto frenara justo frente a la puerta. Alberto, al notar el auto, levantó la vista y me vio. Nuestra mirada se cruzó, y en ese instante, supe que él entendía. Yo estaba en el lugar que alguna vez soñó para sí, mientras él vivía en una humillación constante. Lucas me lanzó una sonrisa cómplice y tomó mi mano, y yo, en un acto de total desprecio, le dediqué a Alberto la mirada más fría y vacía que pude. Para Claudia, el destino fue aún peor. Su prima, cansada de su presencia, le sugirió que buscara trabajo. Sin opciones, terminó trabajando en Noches Neón, donde cada día enfrentaba el mismo ciclo de humillación y miseria. Lucas y yo pasábamos con frecuencia frente a ese lugar también, y siempre veía su rostro abatido al observarme desde la ventana. Sabía que ella lo sentía. La gloria y el lugar que tanto codició ahora eran míos. Cada vez que pasábamos frente a aquel sitio, sentía que el ciclo de venganza se completaba. Ellos habían perdido todo, mientras yo había renacido, más fuerte, más poderosa. La caída de Alberto y Claudia fue amarga y dolorosa, y yo fui la última imagen de su derrota. En ese momento, sentí que todo había valido la pena. Con cada día que pasaba, sentía que mis heridas sanaban, y no solo eso, sino que mi vida tomaba un nuevo rumbo, lleno de oportunidades y felicidad genuina. La compañía de Lucas, un hombre íntegro, seguro y que valoraba mi fortaleza, fue el cierre perfecto de este oscuro capítulo de mi vida. Juntos compartíamos una conexión que iba más allá de cualquier fantasía de poder y apariencia que Alberto alguna vez me ofreció. Estar junto a Lucas era como reencontrarme con la persona que siempre había querido ser. Su trato hacia mí, la forma en que me miraba y el respeto que mostraba por mis logros personales eran una confirmación de que había tomado la decisión correcta al desterrar de mi vida a Alberto y Claudia. Recuerdo una noche en la que, mientras cenábamos en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, Lucas levantó su copa, mirándome con esa serenidad que tanto me fascinaba. «Por todo lo que hemos pasado para llegar aquí», dijo, tocando mi copa con la suya. Le sonreí, sintiendo un calor familiar en mi pecho, y respondí con voz segura, «Y por todo lo que aún está por venir». Sabía que, con él a mi lado, había recuperado el control de mi vida y, lo más importante, de mi dignidad. Mientras Alberto y Claudia se hundían en sus miserias, yo florecía, sabiendo que había vuelto a ser la dueña de mi destino. Lucas y yo disfrutábamos de paseos sin rumbo, muchas veces recorriendo las mismas calles que alguna vez compartí con Alberto. Pero una parada en particular se había vuelto casi una costumbre: el Noches Neón, donde Claudia trabajaba. Conducíamos nuestros autos de lujo y al pasar, Lucas tocaba el claxon, y yo, con una sonrisa impecable, lanzaba una rápida mirada hacia el ventanal donde sabía que Claudia siempre estaba atenta.
La veía asomarse, con los ojos llenos de envidia y desesperación, una imagen que jamás se borrará de mi mente. Para Claudia, que alguna vez se creyó la reina de mi hogar, ver cómo ahora ocupaba el puesto más bajo de la sociedad era un recordatorio constante de su traición. Y para mí, cada una de esas miradas desde el auto era una victoria. A veces me daba el lujo de bajar el vidrio y ajustar mis lentes de sol, mostrando deliberadamente la vida de la que ella había intentado despojarme. Lucas, a mi lado, solo sonreía, entendiendo que esa era mi última victoria sobre ambos. A Alberto lo veía con menos frecuencia, pero cada vez que coincidíamos, ya fuera en algún evento o por alguna casualidad, notaba cómo su figura se había desmoronado. La última vez que lo vi fue por casualidad en un centro comercial, donde trabajaba a tiempo parcial, repartiendo volantes para promociones. Llevaba una gorra para intentar pasar desapercibido, pero al reconocerlo, no pude evitar detenerme frente a él. «Vaya, Alberto, no esperaba verte aquí», dije, con un tono casual que sabía lo destrozaría. Su rostro palideció, y por un instante, vi en sus ojos un reflejo del hombre que alguna vez se creyó invencible. Pero ese brillo se desvaneció rápidamente, y solo quedó la sombra de lo que había sido. Intentó murmurar algo, quizás una disculpa o una excusa, pero yo lo interrumpí. «No te preocupes», le dije, sin perder la sonrisa. «No tienes que decir nada. Al final, cada uno obtiene lo que merece». Con esas palabras, me alejé, dejándolo con la palabra en la boca, y sentí que mi venganza había sido ejecutada a la perfección. Había hecho que ambos vivieran un infierno en la tierra, y ahora yo podía seguir adelante, finalmente en paz. Después de aquel encuentro, supe que había cerrado el último capítulo de mi historia con Alberto y Claudia. Ahora todo lo que quedaba era mirar hacia adelante. Con Lucas, la vida era una aventura constante, llena de amor, respeto y seguridad. Me sentía renovada, y esa felicidad era la última muestra de que había ganado, de que mi dolor había valido cada segundo. Nunca volví a saber de Claudia ni de Alberto. Sus nombres quedaron enterrados en mi pasado, como fantasmas que ya no podían tocarme. Lo único que sabía era que seguían atrapados en sus miserias, mientras yo vivía cada día al máximo, amando la vida que había construido y rodeada de personas que realmente me apreciaban. Finalmente, comprendí que mi venganza no solo los había destruido a ellos, sino que me había liberado a mí, y con esa certeza, abracé mi nueva vida, dejando atrás el pasado con una sonrisa triunfante, sabiendo que jamás volvería a ser la misma.